Ya. Ahí sí. Bueno, de nuevo repito el saludo, buenas noches a todos y todas las presentes. En representación de la agrupación Mayores Sonrisas Watch, bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a nuestro tercer encuentro de conversatorio titulado Envejecimiento y Discapacidad, una aproximación desde la clínica a la realidad. Como ya muchos sabrán y ya tendrán el conocimiento, nosotros somos una agrupación que nace en contexto de pandemia, que está enfocada en el bienestar de las personas mayores y su salud, buscando generar y entregar herramientas a las personas mayores para que sean los y las principales actores y actrices en el cuidado de estas. Nosotros nos esmeramos a diario en educar, promover y prevenir en salud a la comunidad en general también, ¿ya? Y enfatizamos temas referentes a las personas mayores. Entonces queremos de antemano agradecerles nuevamente a todos y todas por su asistencia y su motivación por presenciar esta sesión. Les comentamos además que actualmente nos encontramos desarrollando el proyecto llamado Años Dorados en Movimiento con el Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt. Y este consiste en una charla en 3 agrupaciones distintas de personas mayores de sectores rurales de Puerto Montt, además de también una serie de talleres de salud oral que la agrupación Mayores Sonrisas está organizando y desarrollando, que es un proyecto titulado Promoción de la Salud Oral en Personas Mayores durante el periodo de pandemia COVID-19 2021, que va a realizarse con personas mayores pertenecientes al condominio de viviendas tuteladas en la comuna, en la comuna de San José de la Mariquina. Sin más que agregar entonces, doctor Neira, le doy la palabra. Hola, buenas noches. Me presento, yo soy Ricardo Neira Mellado, docente de la carrera de Ontología de la Universidad Austral de Chile y también integrante de la agrupación Mayores Sonrisas. Y esta noche tengo el agrado de moderar nuestro tercer conversatorio de manera online. El recién pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores y nosotros como agrupación no podíamos dejar de pasar esta fecha, dado que nuestro trabajo se enfoca en personas mayores y por lo cual escogimos esta fecha, un par de días después, ¿no es cierto?, para poder realizar nuestro tercer conversatorio. Para dar un orden a esta actividad, va a contar de 3 secciones. En la primera, nuestros expositores nos relatarán desde su experiencia y conocimiento un poco sobre las temáticas relacionadas entre envejecimiento y la discapacidad. Para segundo lugar, se realizará una serie de preguntas a los expertos y finalmente, terminadas estas preguntas, se dará un tercer espacio, ¿no es cierto?, que será para las preguntas que se hagan a través del chat o bien a través de Zoom o de Facebook, ¿no es cierto?, a anunciar nuestros invitados. Para esta ocasión, nuestro conversatorio va a contar con la participación de 2 expertos invitados, quienes son don Yerko Rebolledo Guerra, quien es fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Autónoma de Chile, magíster en gerontología clínica y diplomado en discapacidad y derecho, estrategias para la inclusión. Junto a él estará el terapeuta ocupacional Bernardo Burgos Muñoz, quien es magíster en neurociencia, docente de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Yerko, te doy la palabra para que demos por iniciado esta actividad. Bien, muchas gracias Ricardo. Gracias en general a todas las personas que han permitido generar este espacio de conversación. Bueno, yo me siento muy agradecido de poder estar acá compartiendo con ustedes hoy día. Creo que la temática de, primero, hablar sobre envejecimiento hoy es muy relevante y creo que se hace aún más relevante hablar sobre envejecimiento, discapacidad, dependencia y todos los fenómenos que surgen en torno al envejecimiento, entendiendo la situación en la que estamos hoy día, experimentándolo cada vez más. Así que realmente para mí es un privilegio estar acá. Como lo comentabas recién, mi nombre es Yerko Rebolledo, yo soy fonoaudiólogo. Trabajo actualmente como académico de la Universidad Autónoma de Chile en la asignatura en la carrera de fonoaudiología, en algunas asignaturas relacionadas a gerontología.
Y bueno, me he formado históricamente desde que salí de la universidad a la actualidad en temas de discapacidad, de dependencia y envejecimiento, por diferentes razones. Una de ellas porque yo experimento discapacidad, soy una persona en situación de discapacidad visual, tengo una enfermedad en mi retina particularmente que hace que poco a poco mi vista se vaya deteriorando. Hoy día tengo un campo visual muy restringido. He convivido históricamente por eso con muchas personas en situación de discapacidad, mi mamá es ciega, mi abuelo también lo era, conozco personas con múltiples experiencias distintas. Y bueno, por eso me acerqué primeramente al ámbito y también he tenido la posibilidad desde la experiencia profesional, trabajar con muchas personas en situación de discapacidad y de dependencia en contextos de institucionalización. Yo trabajo como fonoaudiólogo de establecimientos de larga estadía y en ese lugar me ha tocado compartir mucho esta experiencia. Entonces, creo que la intención de hoy, junto a Bernardo, va a ser compartir nuestra experiencia, hablar de lo que hemos podido aprender también en este espacio de formación de los últimos años y responder a todas las preguntas que las personas que nos estén viendo ahora puedan realizar. Gracias, Yerko, por tus palabras iniciales. Bernardo, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ricardo, por tu invitación para participar de esta actividad. Sin duda que hablar de envejecimiento es un tema absolutamente de interés para todas las personas en general, ¿cierto? Reconociendo y partiendo de la base que ya estimaciones del Banco Mundial reconocen que para el año 2050 la población de personas mayores de 60 años de edad va a corresponder casi a la cuarta parte, ¿ya? Y en este contexto se han generado muchas instancias como la que están organizando ustedes, ¿cierto? Que tienen por propósito hablar y mejorar y proyectar todo lo que tiene que ver particularmente con el envejecimiento de la población, ¿ya? Particularmente me vinculo con lo que tiene que ver con envejecimiento y discapacidad, primero desde la formación, ya dentro de la malla de terapia ocupacional, ¿cierto? En la Universidad Austral de Chile, el tema de discapacidad está súper presente, ¿ya? Y desde la génesis, pero además desde lo que me toca hacer en el campo profesional, ya en la Escuela de Terapia Ocupacional sede de Puerto Montt, desde tutor clínico, ¿cierto? En áreas asociadas a geriatría y gerontología, y además responsable de algunas cátedras que tienen que ver con geriatría, gerontología y neurología, ¿ya? Y en ese sentido me he vinculado tanto desde la academia como desde los campos clínicos propiamente tal, ¿ya? Y en ese sentido espero poder colaborar y contribuir al conversatorio de hoy día, ¿cierto? Desde la disciplina y desde la experiencia que yo he podido adquirir, ¿cierto? En ya el notar los pocos años que llevo ejerciendo la profesión. Muchas gracias, Bernardo. Uh-huh. Ahora, para continuar entonces con nuestra segunda parte del conversatorio, vamos a empezar con las preguntas. Realmente agradezco a ambos, tanto a Yerko como a Bernardo, haber aceptado esta invitación que le realizamos como agrupación, ¿ya? Obviamente este conversatorio va a fomentar, ¿no es cierto?, y va a instaurar nuevos conocimientos y que siempre son útiles a la hora de tratar con personas. Como les decía anteriormente, entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera pregunta que hemos preparado como agrupación está dirigida hacia Yerko y nos gustaría saber, bajo tu perspectiva, Yerko, ¿cuál es la relación que existe entre envejecimiento y discapacidad? Bien, gracias, Ricardo. Bien, la relación entre envejecimiento y discapacidad es, desde mi perspectiva, absoluta, ¿verdad? Creo que es necesario al hablar de envejecimiento hablar de discapacidad y al mismo tiempo al hablar de discapacidad es necesario hablar de envejecimiento. Un poco más adelante creo que en el conversatorio vamos a hablar de cifras, de cuántas personas hoy día en situación de discapacidad que son personas mayores existen, pero previamente a eso quizás nos acercamos entendiendo como proponía Bernardo recién, que hoy día estamos en un proceso de transición demográfica evidente, donde Chile es un país que en el fondo ya envejeció, porque por lo general está estas frases constantes de Chile va a ser un país envejecido. Bueno, hoy día Chile es un país ya bastante envejecido. La cantidad de personas mayores en Chile hoy día, según las últimas encuestas, representan prácticamente de personas de 60 años o más, el 19% de la población nacional, que es un número bastante amplio.
Pero además de eso, estamos sufriendo, o más que sufriendo, mejor dicho, estamos viviendo un escenario en el que hay un envejecimiento del envejecimiento. Es decir, además de que hemos aumentado la cantidad de personas de 60 años o más, ha aumentado específicamente el grupo de personas de 80 años o más. Y es particularmente en ese grupo donde es muy marcado el aumento de las enfermedades crónicas. O sea, hay una prevalencia muy alta de enfermedades crónicas de tipo no transmisibles particularmente, que todos conocemos en el fondo. Las personas mayores comienzan a tener con mayor prevalencia y en mayor porcentaje enfermedades como diabetes, hipertensión, desde ahí también algunas enfermedades que afectan al sistema nervioso, no sé, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, que se ven mucho más marcadas en la vejez. Y desde ahí secuelas producto de esas enfermedades que van a producir deterioro físico, y que estos deterioros físicos lamentablemente hoy día se encuentran con entornos que tienen muchos obstáculos, y surge esta experiencia de discapacidad en gran parte de las personas mayores. Hoy día tenemos una especie de falsa creencia de que la discapacidad se asocia a la niñez. Eso es algo que hemos aprendido históricamente, particularmente en nuestro país, o que es de personas adultas. Pero realmente la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad en Chile hoy día son personas mayores, que experimentan baja visión y ceguera, al igual como lo puedo experimentar yo, mi mamá y otras personas, experimentan hipoacusia o son personas sordas, son personas que experimentan movilidad reducida y son usuarios de silla de ruedas, son personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o cognitiva. Entonces, toda esa construcción que hemos hecho en torno a la discapacidad, quizás la alejamos un poco de la vejez. Creemos que es propio el envejecimiento. De alguna otra forma está esta creencia de que en la vejez es normal, en parte, experimentar esa situación. Pero realmente la misma discapacidad que viven las personas adultas la viven las personas mayores, y por ende los mismos desafíos de accesibilidad universal, de adaptación de entorno, de poder tener esta mirada más integral en torno a la discapacidad, también es necesario aplicarla en el ámbito del envejecimiento. Y por eso es tan importante hablar hoy día de envejecimiento y discapacidad. Gracias, Yerko. Bernardo, si te gustaría comentar algo respecto de la pregunta realizada o profundizar algo. Sí, bueno, la verdad es que todo lo que dice Yerko es absolutamente interesante. Ya el envejecimiento particularmente que se creía en Chile para la población se proyectaba, ¿cierto?, de una manera, pero hoy en día con todos los cambios que ha sufrido la población ya es muy difícil poder establecer modelos predictorios respecto de cómo va a evolucionar epidemiológicamente para algunos años más, ¿ya? Y eso tiene que ver con la multifactorialidad que hay asociada al envejecimiento, los estilos de crianza, los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, la estimulación de funciones cognitivas en términos generales, ¿ya? Entonces, es muy difícil poder determinar una línea ya respecto de cómo van a poder evolucionar en términos generales nuestra población, ¿ya? Y es por esto que frente a este principio un poco de incertidumbre, se discute tanto hoy en día en las sociedades científicas y médicas de qué manera poder abordar ahora nuestra población, que en 5, 6 o 7 o 10 años más va a estar dentro de lo que va a ser la población de personas mayores, ¿ya? Porque justamente en esta etapa de ahora es donde se pueden prevenir sin duda que muchas cosas que tienen relación con la condición de discapacidad a futuro que estas personas posiblemente podrían tener. Gracias, Bernardo. Ahora, continuando con las preguntas, Bernardo, me dijo a ti, si nos puede dar una definición, ¿no es cierto?, a qué se entiende por discapacidad, o cuáles son los conceptos actuales y cuáles son las implicancias de esto en la salud de las personas mayores. Fantástico. Una pregunta realmente interesante, sin duda que el concepto de discapacidad cada uno lo puede vivir y conceptualizar de una manera diferente, ¿ya? Una persona que, como dice Yerko, tiene una dificultad visual, una persona que tenga una dificultad auditiva, una persona que tenga una dificultad, por ejemplo, en la marcha, vive claramente lo que tiene que vivir asociado a discapacidad de una manera absolutamente diferente, ¿ya? Y en ese sentido, en un modelo más tradicional, hasta hace algunos años se entendía la discapacidad como una condición no de salud, es decir, en la medida en que aparecía una enfermedad que generaba discapacidad, se entendía rápidamente que esa persona ya estaba en una categoría no asociada a salud, ¿ya?, o de no salud,
Pero el quiebre importante se produjo en el año 2001, cuando la Organización Mundial de la Salud por primera vez publicó un manual que se llama CIF, y que habla de la clasificación internacional de funcionalidad, discapacidad y salud, donde por primera vez a nivel mundial se establece un idioma en común ya para hablar de discapacidad, ¿cierto? Entendiendo de la base que es un concepto que de manera transversal debemos de homologar, ¿ya? ¿Y qué nos plantea en términos generales? Este manual plantea que la condición de discapacidad que puede tener una persona ya va a estar relacionada con condiciones, condiciones de salud, ya que puede ser la presencia de un trastorno, de alguna enfermedad, por ejemplo, de alguna fractura, o incluso también una condición de embarazo, por ejemplo, ¿ya? Esto asociado a factores contextuales, ¿ya? Es decir, no basta tan solo con tener una deficiencia o una alteración física, no basta con tener, por ejemplo, un déficit auditivo, sino que ese déficit auditivo tiene que dificultar la participación en algunas actividades significativas para la persona. Por ejemplo, si yo tuviera dificultad, por ejemplo, para jugar por una X enfermedad, para jugar al fútbol, ¿ya? Pero la verdad es que el fútbol es un deporte que yo no practico nunca, probablemente esa limitación que yo tengo, ¿cierto? Producto de X lesión, ya no va a generar una discapacidad, porque el fútbol es una actividad que yo habitualmente no desarrollo, ¿ya? Entonces, ese concepto es importante poder entenderlo. La discapacidad no tan solo está asociado a la deficiencia física, ¿cierto? A lo aparente, físico o mental, ¿ya? Sino que también muy asociado, ¿ya? A factores contextuales. Y dentro de estos factores contextuales se reconocen, por ejemplo, la barrera arquitectónica, ya como las escaleras, por ejemplo, para una persona que se desplaza en silla de ruedas, o por ejemplo, estas señales que están, por ejemplo, comúnmente en el suelo para guiar a las personas no videntes, ya cuando no están, la verdad es que genera mucha dificultad de poder guiarse y desplazarse por la vía pública, ¿ya? ¿Ya? Pero además también los estigmas, ¿ya? Y los prejuicios que tiene la sociedad en general respecto de las personas con discapacidad, ¿ya? Y particularmente cómo se vincula esto con las personas mayores, algo adelantó ayer, con el sentido que en la medida en que se envejece la población, comienzan a aparecer las secuelas de una serie de enfermedades, ¿ya? Y que más aún el envejecimiento de la población, es decir, la población que ya está sobre los 80 años, sin duda que está fuertemente vinculada con la ocurrencia de discapacidad que van apareciendo producto de un sinfín de enfermedades, ¿ya? Pero sin duda que por sobre todo el trabajo importante tiene que ver no tan solo con las limitaciones físicas que tenga la persona, sino que además tiene una relevancia significativa el contexto donde estas personas se encuentren, ya, porque el contexto en definitiva va a facilitar la inclusión de estas personas en los medio ambientes determinados, o lisa y llanamente la va a restringir. Eso, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Bernardo. Yerko, ¿te gustaría complementar con algo? Sí, me gustaría, está muy interesante, muy importante lo que plantea Bernardo con respecto a la conceptualización. Creo que desde ahí surge realmente la forma en la que nos enfrentamos a la situación de discapacidad de las personas, surge desde esa conceptualización. Y es muy importante comprender que, como dice Bernardo, tenemos ciertos instrumentos que ya comenzaron a conceptualizar la discapacidad en el fondo esto es una transición. Creo que lo interesante también con lo que podríamos complementar es que la discapacidad se ha enfrentado desde diferentes modelos históricamente. Desde un modelo inicial, que es un modelo de exclusión, en el que se vivió históricamente, en el que las personas en situación de discapacidad éramos literalmente arraigadas de la sociedad, sacadas, excluidas. Estamos hablando de sociedades en la Edad Media o en siglos anteriores al nuestro, en donde las personas en situación de discapacidad eran relegadas a espacios exteriores al mundo urbano, eran las personas que pedían limosna, eran las personas que estaban alejadas de la sociedad. Luego, durante el siglo pasado particularmente, se transita a un modelo que es distinto, que es un modelo de rehabilitación, en el que estuvimos mucho tiempo trabajando y que queda parte de eso hoy día, que surge de esto que se conoce como la teoría de la normalización, que busca, como decía Bernardo recién, centrarse en la enfermedad.
Es decir, lo que hicimos históricamente con la situación de discapacidad de las personas fue tratar de normalizar a las personas en situación de discapacidad. Si nos vamos también a los ejemplos, como Bernardo lo hizo recién, personas, por ejemplo, ciegas o personas con baja visión o dificultades auditivas eran adaptadas con la finalidad de alcanzar una norma social. O sea, en el fondo, yo podía entrar a estudiar y trabajar dependiendo si tenía las habilidades para poder hacerlo yo, es decir, si tenía la adaptación correcta. Si yo no tenía la adaptación correcta, no podía trabajar, no podía estudiar porque no alcanzaba esta norma esperada. Y luego se transita estos modelos sociales, esta mirada hoy día que es muy central de lo que estamos haciendo en discapacidad, que es este enfoque de derechos humanos, este modelo de derechos humanos, en donde, como muy bien compartía recién Bernardo, entendemos la discapacidad como una construcción social, que se surge desde, y esto lo plantea la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile ratifica el año 2008, eh, particularmente define la discapacidad como esta interacción que existe entre un déficit, podríamos llamarle así, como esta enfermedad, y un entorno que tiene una serie de barreras que terminan coartando la participación plena y efectiva y en igualdad de oportunidades de las personas. Ese vínculo entre la persona con una enfermedad y un déficit lleno de obstáculos hacen que surja la experiencia de discapacidad y por ende la discapacidad no es la enfermedad. Y creo que ese es el cambio de paradigma más importante. No es que yo tenga discapacidad porque tengo baja visión o una enfermedad en mi ojo, sino que la discapacidad surge en el momento en el que yo me enfrento a un lugar con barreras. Yo hoy día puedo trabajar, puedo estudiar, puedo hacer un montón de cosas porque tengo la posibilidad de hacerlo a través de adaptaciones, por ejemplo, o de estar en entornos que son accesibles. Pero si no fuera así, quizás no podría trabajar, no podría estudiar, y como dice Bernardo, vería restringida mi actividad cotidiana, y con ello también restringida mi participación social. Entonces creo que es importante, este punto es central porque nos permite reinterpretar lo que tenemos que hacer ahora. Si la respuesta es desde un modelo más social, desde un enfoque de derecho, entendiendo que es el derecho de la persona en situación de discapacidad estudiar, trabajar, hacer una vida en igualdad de oportunidades, entonces no podemos solamente responder a la enfermedad como lo veníamos haciendo antes, sino que tenemos que responder también a lo que ocurre con el entorno. O sea, tenemos que construir una sociedad que sea accesible, y eso es responsabilidad de todos y todas nosotros. Gracias, Yerko. Continuando entonces, y sigo contigo, Yerko. Eh, ¿Qué información manejas tú en cuanto a los datos sociodemográficos respecto a la discapacidad y cuántas personas mayores efectivamente podríamos encontrar con discapacidad, algún tipo de discapacidad? Sí. Bueno, con respecto a eso, tenemos un documento que es el que nos entrega la información más reciente y más completa, que es el Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015, la ENDISC, que nos plantea, bueno, datos muy interesantes. En el fondo, lo primero que nos comenta es lo que conversábamos al principio. A medida que aumenta la edad de las personas, aumenta la experiencia o la situación de discapacidad también. O sea, son en las edades más, en las primeras etapas del curso de vida de alguien, donde hay un menor porcentaje de situación de discapacidad, y ya en etapas más avanzadas alcanza un número mucho mayor. Particularmente en personas de 60 años o más, la situación de discapacidad alcanza el 38,3%, para ser específico en eso, y es prácticamente un 40% de personas de 60 años o más que hoy día viven alguna experiencia de discapacidad, ya sea porque tienen movilidad reducida y son usuarias de silla de ruedas, o no son usuarias de silla de ruedas y tienen movilidad reducida porque tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, intelectual, y también se describe un tipo de discapacidad que es psiquiátrica en el documento, y un tipo de discapacidad que es de la comunicación, que es del habla. Entonces, hay diferentes experiencias y es muy prevalente. Junto a eso también tenemos otros datos importantes. Casi el 40%, pero la gran mayoría de las personas en situación de discapacidad en la vejez son mujeres. O sea, si hacemos la comparación entre mujeres y hombres, el 44% de las mujeres de 60 años o más tienen algún tipo de situación de discapacidad. Y por último, también los datos nos entregan un punto que es muy importante, es que la severidad de esta discapacidad también aumenta a medida que aumenta el curso de vida de la persona. Entonces, en las etapas iniciales del curso de vida, las discapacidades tienden a no ser tan severas. Hay un mayor porcentaje de discapacidades leves a moderadas, pero en etapas avanzadas del envejecimiento, la mayor cantidad de experiencias de discapacidad son de discapacidades severas. Entonces, creo que ahí hay datos muy interesantes que podrían darnos luces de que esto es un tema del que tenemos que seguir hablando y al cual tenemos que enfrentar
discapacidad cognitiva asociada a demencias, que uno después ya de un largo periodo de conversación, por ejemplo, puede inferir o poder entender que está asociada particularmente a algunas personas en general, ¿ya? Y ahora, volviendo un poquitito a la pregunta respecto de la alternativa de abordaje para las personas con discapacidad, la verdad es que en estos últimos años se han construido una serie de dispositivos de salud, tanto con fines preventivos como con fines asociados particularmente a la rehabilitación, ya. Se han hecho distintos organismos, ¿cierto? Como particularmente Senadis, que vela por la formulación de proyectos y entrega de ayudas técnicas, por ejemplo, que es lo que más se conoce para las personas con discapacidad. Pero en general se han desarrollado dispositivos de salud que se conocen como CCR, que son centros comunitarios de rehabilitación, ¿ya? Los CEFAM también tienen una línea asociada a rehabilitación, ya los COSAM, que apuntan un poco más a lo que tiene que ver con personas con discapacidad o patología más bien de origen mental. Y algunos no tan conocidos, particularmente vinculados con personas mayores, tienen que ver con los ELAM, que son centros de larga estadía para personas que tienen condiciones ya más de dependencia, ¿cierto? O que ligeramente no tienen un lugar donde poder habitar dignamente, ¿ya? Hogares protegidos también se reconocen ya. Habitualmente son mucho más conocidos aquellos dispositivos de salud que tienen más relación con patologías más físicas ya, pero también existen dispositivos de salud que tienen más vinculación con personas con algún tipo de patología en la esfera psiquiátrica que genera algún grado de discapacidad. Y todo esto particularmente enmarcado y garantizado por la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades y de inclusión para personas con discapacidad. Entonces, desde que se promulgó esta ley el año 2010, ya ha significado una serie de cambios ya en pos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, entregando una serie de garantías, de derechos y, por sobre todo, resguardando las oportunidades para ellos como para cualquier otra persona en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Ya hoy en día tenemos una ley de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, entonces eso ha significado un gran paso para que efectivamente las personas que tienen algún tipo de dificultad puedan participar activamente en el trabajo como cualquier otra persona en la cotidianidad. Gracias, Bernardo. Yerko, ¿algo que te gustaría agregar a esa pregunta? ¿O pasamos a la siguiente? Creo que Bernardo fue bastante completo en ella, solamente complementar y apoyar lo que él dice al final, que hoy día Chile particularmente tiene un desafío muy importante porque ratificó particularmente dos convenciones, lo que significa en el fondo que se compromete nuestro país hoy día a poder construir políticas públicas que bajen los principios de estas convenciones internacionales de derecho. Una es internacional, que es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y la otra es interamericana, que es la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, en esto de hablar de envejecimiento y discapacidad, estamos frente a una situación en la que como país tenemos que responder y tenemos dos responsabilidades muy grandes al frente. Y cada una de ellas plantea la necesidad de construir y generar un sistema de atención en salud que sea accesible, que sea respetuoso, que sea digno, como decía Bernardo recién. Y creo que hoy día tenemos bastantes desafíos para poder lograr eso. Desafíos que vienen hacia adelante, como bien proponía Bernardo, se han generado dispositivos específicos bajo esta ley 20.422 y desde ahí surge Senadi y un montón de otros dispositivos en salud como estos centros comunitarios de rehabilitación. Pero lo que nos pasa hoy día y que creo que es el desafío hacia adelante es realmente hacer que estos centros, los profesionales que trabajamos en esos lugares, en estos establecimientos de larga estadía también, podamos tener las herramientas suficientes para poder abordar a la discapacidad no desde esta perspectiva médica de la que veníamos conversando, no ver la discapacidad como el sinónimo de enfermedad, que es un poco lo que nos pasa. Vemos una persona en situación de discapacidad, es la enfermedad la que hace que esa persona esté en silla de ruedas, sino ver la discapacidad de esta perspectiva amplia y por ende generar una atención en salud que sea mucho más accesible. Gracias, Yerko. Doy paso a la siguiente pregunta que está formulada para ti, Yerko. ¿Cuáles son las barreras que podemos observar en la atención de salud que reciben las personas mayores en situación de discapacidad? Bien. Bueno, ahí creo que existen múltiples barreras, pero todas dirigidas un poco a la experiencia muy diferente de cada persona.
la discapacidad es un fenómeno súper heterogéneo. Bernardo también lo proponía inicialmente, lo viven las personas de acuerdo a su propia experiencia, pero en general sabemos que hay personas que tienen dificultades visuales, auditivas, físicas, intelectuales, cognitivas, psiquiátricas, y algunas de la comunicación, que tienen dificultades para poder transmitir información. Desde ahí aparecen múltiples barreras hoy día. O sea, hoy día, por ejemplo, la atención en salud en los diferentes centros, desde el punto de vista arquitectónico, que es la primera barrera que tenemos que limpiar, que es la que proponía Bernardo hace un ratito atrás también, como que los espacios estén hechos para que las personas puedan llegar. Todavía vemos ejemplos de algunos lugares en donde hay carencia de rampas, en donde la arquitectura no está del todo construida para que, por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas pueda llegar al lugar, o una persona que tenga movilidad reducida. Aún vemos lugares donde no hay huellas podotáctiles, que son estas marcas que están en el suelo para que personas en situación de discapacidad visual puedan llegar a ese lugar. Hoy día tenemos pocas herramientas, por ejemplo, para enfrentar, que ese es un gran desafío que tenemos por delante, la atención en salud de personas con demencia. ¿Cómo nos enfrentamos a una persona con demencia en un contexto de salud? ¿Cómo le transmitimos información? ¿Cómo hacemos que la comunicación de los profesionales de la salud con esas personas sea comunicación accesible para poder respetar este principio de derecho, que la persona haga consentimiento informado, que tome decisiones desde el conocimiento de lo que está ocurriendo? Ahí también tenemos un gran desafío de cómo adaptar, de cómo hablar un poquito también de accesibilidad cognitiva, no solamente arquitectónica. Las barreras por lo general se distribuyen a estos tres tipos, que son los más amplios: arquitectónicas, de acceso a la información, que ahí tenemos un montón de limitaciones hoy día, pero la más fuerte, la que describen todas las investigaciones hoy día como la más limitante y la que restringe más la participación, es la barrera actitudinal, de la que también Bernardo habló hace un rato. Tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos frente a la situación de discapacidad de las personas. Entonces, mientras sigamos infantilizando, mientras sigamos mirando desde esta perspectiva de exclusión, de normalización a la persona en situación de discapacidad, creo que vamos a tener bastantes barreras para poder entregar una atención en salud que sea verdaderamente accesible. Tenemos que pararnos desde una perspectiva de derechos, sin duda alguna. Creo que ese es el principal objetivo. Bernardo, o sea, Yerko, tu respuesta es súper interesante y me aparece una pregunta. En general, los profesionales de salud se nos está formando con esta mirada o tú encuentras que no? Yo, siéndote sincero, Ricardo, creo que tenemos una deuda enorme en formación de los profesionales de la salud. Lo que nosotros estamos compartiendo en este espacio es una perspectiva que es bastante nueva, podríamos llamarlo de alguna forma. O sea, es hace 10 años que en Chile aparece esta ley, hace 15 años que en Chile ratifica la convención, pero es hace muy pocos años que comenzamos a hablar de inclusión y accesibilidad de una forma más marcada, en donde empezaron a aparecer leyes distintas. Entonces, hoy día, particularmente, creo que nos pasa como profesionales de la salud, que hemos sido formados en una cuna biomédica, una cuna en donde nos han enseñado que la persona que está ahí al frente es sinónimo de la enfermedad que ella tiene. O sea, de alguna otra forma no hemos formado así, es parte del modelo biomédico con el que trabajábamos antes, es lo que ha ocurrido históricamente. El tema es que nos estamos dando cuenta que responder así frente a las necesidades de las personas no logra realmente satisfacer la necesidad real, y que es necesario hacer esta transición. Y eso es lo que hoy día no estamos observando en la formación, por ejemplo, universitaria de pregrado de los profesionales, en odontología, que es el campo en el que tú te desempeñas, en terapia ocupacional. Bueno, hay mucho más en terapia ocupacional porque es una disciplina que está dirigida al trabajo con personas en situación de discapacidad también, pero en mi carrera, que fue fonoaudiología, nosotros estamos recién tocando estos temas dentro, o sea, los estamos conversando, estamos hablando de discapacidades de la comunicación también, y nos estamos dando cuenta de que los profesionales en formación están pidiendo también estas herramientas. ¿Cómo me enfrento a una persona en situación de discapacidad? ¿Cómo le llamo a alguien que tiene discapacidad visual? ¿Le hablo del cieguito? ¿Hablo del sordito? ¿Hablo de términos como, no sé, el mongolito que le decían antes a las personas con síndrome de Down? ¿Qué pasa con esos términos que nos han enseñado históricamente y que de repente los ocupa un médico, que los ocupa un odontólogo, un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo? Entonces, creo que el desafío hoy día está en eso, en poder hacer permear este conocimiento, esta mirada más inclusiva a la formación, particularmente pregrado y posgrado de los profesionales. Creo que hay una deuda grande en eso. Ese Yerko. Bernardo, ¿algo que te gustaría acotar? Sí, en general interesantísima la pregunta, ¿ya? Y concuerdo mucho con lo que plantea ayer, con el sentido de que la formación universitaria en general en Chile
del personal de salud está un tanto distante ya de lo que tiene que ver con las necesidades de la población en general, o con las características en general de la población, y muy estrechamente con la población de personas mayores, ¿ya? Y también, bueno, y uno eso ve en la clínica diaria, ya donde las personas inicialmente que están en internado o en primer año de ejercicio de la profesión tienen muchas dificultades para poder justamente vincularse con personas que tengan algún grado de discapacidad. Pues, y eso, quien vive la discapacidad a diario, ¿cierto?, lo nota con mucha facilidad, porque ha tenido esa discapacidad probablemente harto tiempo. Y fácilmente puede reconocer a una persona que está preparada para atender a una persona con discapacidad de un personal de salud que no está preparado. Entonces, en ese sentido, hoy en día las universidades tienen una responsabilidad importante, pero también tienen una responsabilidad los estudiantes a la hora de verbalizar, de plasmar estas necesidades que van surgiendo desde las prácticas clínicas, ¿ya? Y en este sentido es importante reconocer dos cosas, considero yo. Uno tiene que ver con el saber tratar a una persona con discapacidad, y lo otro tiene que ver con la expertise, particularmente con carreras relacionadas con la rehabilitación, que significa poder entregar la orientación o la ayuda pertinente para esa persona, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, para personas con déficit visuales, ya hay un sinfín de ayudas, ya que no tan solo están dadas por un bastón, sino que hay recursos tecnológicos para la rehabilitación y que muchas veces son absolutamente desconocidas por las propias personas que se dedican a la rehabilitación, ¿ya? Y eso la verdad es que es un cambio que lleva tiempo y es parte también del propio proceso de formación universitaria, irse actualizando respecto de estos nuevos recursos disponibles que hay para la habilitación o para la rehabilitación de personas que tienen algún grado de discapacidad. Eso quería agregar. Gracias, Bernardo. La verdad que con esta respuesta también nos respondiste la pregunta que seguíamos, que teníamos preparada para ti. Así que voy a dar paso nuevamente a Bernardo, ¿ya? Perdón. Perfecto. Yerko, ¿qué desafío tenemos por delante para construir una sociedad inclusiva y respetuosa con las personas mayores en situación de discapacidad? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de eso? Bien, gracias, Ricardo. Bueno, yo siempre planteo, cuando tengo que enfrentarme frente a esta pregunta, que me la he hecho yo en lo personal y también la he podido compartir con otros profesionales, lo primero que debemos hacer es pensar cómo nosotros interpretamos la discapacidad. Cada uno de nosotros y nosotras que estamos acá presentes en la reunión, cómo nos enfrentamos a las personas en situación de discapacidad hoy día. Surge nuevamente en nosotros este paternalismo, que surge, voy a ser explícito en ciertas palabras, pero yo lo vivo todo el tiempo con mi mamá, con personas que conozco, esto del pobrecito, mira lo que le está pasando, qué terrible su situación, como esto de infantilizar a la persona en situación de discapacidad, de verla como alguien inferior por el hecho de estar con un bastón en la calle. Por ejemplo, yo salgo regularmente con esta chapita, que no sé si se logra ver aquí bien. Yo tengo esta chapita porque tengo baja visión. Entonces yo tengo que salir a la calle con ella en muchos contextos, porque hay situaciones que no logro ver bien, puedo chocar a alguien, etc. Y me ha pasado muchas veces que me he enfrentado hasta con colegas, pero no solo de fonoaudiología, sino que personas que trabajan en la universidad, que frente a este tipo de cosas genera como una especie de sensación de extrañeza, algo muy extraño. Esta sensación de que uno como persona en situación de discapacidad va por la calle y te quedan mirando y uno como, ¿por qué me está genera una acción constante? Entonces, aquí voy con esto. Lo primero, creo que es analizar lo que nos está pasando a nosotros y ser capaz de entender que la discapacidad es parte de la diversidad humana y por ende que no pasa absolutamente nada si hay una persona en situación de discapacidad frente a nosotros. Y desde ahí hacer que eso también ocurra desde la política pública. O sea, si nosotros ya comenzamos a entender que la discapacidad es parte de la diversidad y que las personas en situación de discapacidad tenemos la necesidad de vivir en igualdad de oportunidades, eso se tiene que reflejar al momento de estudiar, al momento de entrar a trabajar, al momento de educarnos, de poder atendernos en salud. Entonces es necesario bajar también esta perspectiva de derecho humano hacia las políticas públicas. Y creo que el desafío en lo concreto es primero hacer un autoanálisis, segundo, como lo veníamos conversando y lo propuso muy bien Bernardo también, necesariamente acercar la formación en ámbitos de discapacidad a todos los profesionales, no solo los que tienen que ver con el ámbito de la salud, sino que
las temáticas de discapacidad tienen que ser tocadas dentro de la universidad, por ejemplo, en general, y también desde esa perspectiva fortalecer aquellas instituciones públicas como el Servicio Nacional de la Discapacidad para que tenga aún más herramientas de las que tiene hoy día para generar nuevas políticas públicas que permitan ir construyendo esta sociedad inclusiva y accesible de la que estamos conversando hoy día. Gracias, Yerko. Bernardo, al respecto a la misma pregunta, ¿algo que comentar? No, absolutamente, bueno, interesante y muy de acuerdo con lo que planteaba ayer con respecto de esa perspectiva, ¿ya? Nada, sin duda que queda mucho todavía por construir, por discutir, por plasmar, ¿ya? Y lo que plantea ayer con la verdad es que es válido porque él vive la discapacidad día a día, ¿ya? Y muchas veces quienes escriben la ley, escriben las personas que no tienen discapacidad, ¿ya? O sea, son las personas que no tienen discapacidad, pero un abordaje importante podría ser justamente considerar dentro de las discusiones en términos de mesa, en términos de equipos de trabajo, en términos de políticas públicas, a las personas que justamente viven día a día con la discapacidad, esto ya sea a través de los propios representantes de las diferentes organizaciones que pudiesen conformar. Gracias, Bernardo. Y para finalizar con esta tanda de preguntas que teníamos preparadas para ustedes, para ti, Bernardo, nuevamente, ¿cuáles son los procedimientos implicados para incorporarse en el Registro Nacional de Discapacidad y qué beneficios trae para quienes lo poseen? Una pregunta que sale bastante en la clínica, ya no tan solo para quienes se dedican al área en general, ¿ya? Es importante el registro de las personas que tienen algún grado de discapacidad por parte del Registro Nacional de Discapacidad, porque eso genera una serie de beneficios que estas personas pueden optar, ya sea para transporte, por ejemplo, como incorporar un vehículo adaptado, ya sea para la gestión de alguna vivienda, ya o ya sea, por ejemplo, para postular a un estudio, una carrera universitaria, si esta persona con discapacidad, por ejemplo, quiere postular a un puesto laboral, ¿ya? Con este registro de discapacidad le permite poder postular y utilizar ese cupo que está disponible para justamente una persona con discapacidad. ¿Ya? Ahora, este trámite en gran medida se realiza en los dispositivos de atención primaria de salud, en los CEFAM, ¿ya? Todas las personas que tienen algún grado de discapacidad, ya sea crónica o transitoria, ¿ya? Pueden realizar estos trámites ya en conjunto con el equipo médico, que tienen que llenar 3 formularios específicamente, un informe biomédico, un instrumento que se llama IVADEC, ¿ya? Y una ficha social, y eso después posteriormente se envía ya a la COMPIN, que es el organismo encargado ya por esta ley, ya, que le otorga la facultad de poder dirimir si efectivamente corresponde a discapacidad o no y en qué porcentaje, ¿ya? Y en el caso de ser aprobado, ¿cierto?, acreditada la condición de discapacidad, eso va al Registro Nacional de Discapacidad dependiente del Registro Civil, donde se le entrega una credencial a la persona que acredita su condición por un tiempo determinado, ¿ya? Y eso les permite poder obtener una serie de beneficios, ¿ya? Que son básicamente lo que contaba. Además, por supuesto, en algunos casos considera el pago de un estipendio, ¿ya? Y si uno lo proyecta ya un poco, vimos la pregunta que aparecía en el chat, esta condición de discapacidad sin duda que es para todos conocida, que discapacidad está muy estrechamente relacionada con una condición de pobreza de las propias personas, como además de un empobrecimiento del núcleo familiar, ¿ya? Y muy particularmente si esta persona con algún grado de discapacidad no puede trabajar o necesita de un tercero que lo cuide. Entonces, al necesitar de un tercero que lo cuide, es probable que esa persona tercera deje de trabajar ya, y con esto significa menos ingresos, por ejemplo, en el núcleo familiar, ¿ya? Y si los pensamos desde esta perspectiva, ya, eso además permitiría poder, por ejemplo, para la familia, ya no tan solo para la persona con discapacidad, poder optar a beneficios que tengan que ver con vivienda o beneficios sociales, o poder incorporar, por ejemplo, a la familia un programa de protección social. Entonces, de esa perspectiva, no tan solo para la persona que tiene discapacidad, sino que además para el núcleo familiar donde se encuentra justamente inmerso. Gracias, Bernardo. No sé si Yerko quiere aportar algo más o
chiquitito, en verdad, creo que Bernardo fue muy claro con respecto a la descripción del proceso y también muy interesante lo que plantea al final. Solo que quería comentar que los datos que hoy día tenemos, que eran los que estábamos hablando hace un rato, de la cantidad de personas en situación de discapacidad que hay, que dice que conversamos con Bernardo con respecto a la gran cantidad de personas, a casi el 40% de personas mayores en situación de discapacidad, pero esa no es la cantidad de personas que han sacado la credencial hoy día. Y ese es un gran desafío que plantea el mismo estudio, de que la cantidad de personas es mucho menor. Por ende, hay un gran porcentaje, sobre todo de personas mayores, que insisto, desde este estereotipo cultural, pareciera como si las personas mayores no necesitaran la credencial de discapacidad, porque una persona mayor en silla de ruedas es de alguna otra forma algo mucho más normalizado. Entonces, realmente hay muchas personas mayores que podrían postular el proceso y creo que es importante para acercar los números de las personas que tienen el credencial hoy día a lo que plantea el estudio. El proceso hoy día, como decía Bernardo, es tal cual como él planteó. Yo lo pude hacer este año también, pude sacar mi credencial de discapacidad hace un poquito y por temas de pandemia se activó también la posibilidad de hacerlo online. Entonces hoy día está la posibilidad de bajar los documentos, de que sean llenados por un médico y subirlos todos personalmente a la plataforma y el trámite, el LIVADEC, que es un documento que también plantea Bernardo y que antes se hacía en el espacio de salud pública, hoy día se lo hacen por teléfono, hay varias adaptaciones bien interesantes, así que creo que hay bastante espacio para poder obtener esta credencial. Y lo último, con respecto a lo que mencionó al final, porque creo que es muy importante no pasarlo por alto, entender que también gran parte de las personas en situación de discapacidad, de hecho casi el 50% de ellas también vive situación de dependencia, lo cual implica que requieren cuidados de un tercero. Y ahí aparece un concepto que es muy interesante, que es esta diada de cuidado de la familia que cuida, que como dice Bernardo, se ve enfrentada a situaciones bastante adversas de muchos contextos. Entonces es muy interesante todo lo que tenemos que hacer, lo que debemos seguir trabajando para no solamente responder a la situación de discapacidad, sino también responder a la situación de dependencia y al sistema en general completo de cuidados, no solamente a una persona de forma individual. Eh, Gracias, Yerko, gracias, Bernardo. La verdad que el rato ha pasado volando. Llevamos ya prácticamente 45 minutos, quizá un poquito más de conversación y ha sido muy rápido y interesante esta conversación que ustedes no han transmitido. Y pasando entonces, gracias también por aportarnos desde su conocimiento y la experiencia, ¿no es cierto? Y los consejos que eventualmente han podido entregar en realidad del Facebook y acá también a través del chat de Zoom. Bueno, igualmente quiero agradecer nuevamente a nuestros participantes, a nuestros invitados especiales que tenemos esta tarde en nuestra sesión de Zoom y a toda la gente que nos está viendo por redes sociales. A través de Facebook, el señor José Navarrete nos deja un comentario que me parece importante de mencionar, a pesar de que no es una pregunta. A él le preocupa la cantidad de personas que mueren en estado de abandono y el hecho de que algunos son encontrados hasta días después. Ya se ha sabido mucho de esto últimamente en las noticias y tal vez ustedes quisieran comentar algo al respecto. Sí, con Dale, respecto, dale, Yerko. perdón, sí, se me escucha, sí, ahí sí. Eh, Creo que es un reflejo de los desafíos que estábamos conversando ahora, junto a hablar de accesibilidad universal y muchas cosas que suenan como bastante idóneas. Creo que hay varios problemas a solucionar antes. Y uno de esos problemas tiene que ver con el abandono. Otro de esos problemas tiene que ver con la soledad que viven las personas mayores hoy día. Si ya las personas mayores, por el hecho de ser mayores, experimentan esta soledad de la que hay cada vez más evidencia, imaginen la experiencia que tienen las personas en situación de discapacidad, que por una serie de obstáculos tampoco pueden vincularse de forma efectiva. Entonces, creo que lo que plantea la persona por Facebook es una situación que debemos abordar, pero que es un reflejo de la situación en la que estamos también, bastante lejos de responder de forma efectiva a la problemática. Muchas gracias. Bueno, ahora como a modo de pregunta nos escribe Bato Kolailovich, que dice que le gustaría saber la opinión de los expositores sobre el analfabetismo digital por el hecho de que la pandemia lo ha dejado muy visible.
¿Y qué políticas públicas que consideran ustedes que se pudiesen utilizar, que podrían ser útiles con el analfabetismo digital? Perfecto. Bueno, interesante la pregunta, ya la pregunta que planteó el señor Mario Colilev, ya quedó, fue un gran tema en este contexto de pandemia, ya, porque sin duda las personas mayores, ya, particularmente tienen en Chile muy escasa experiencia ya con el uso de tecnología, y esto se vio reflejado en todos los problemas que se generaron en términos de comunicación, ¿ya? Pero si seguimos pensando en que la dificultad le tienen ellos por no saber manejar la tecnología, claramente estamos viendo un poco un modelo que está obsoleto, ¿ya? Y en este sentido es interesante poder entenderlo ya como la incapacidad que tiene un sistema de salud para poder llegar a quienes tienen una experiencia con la tecnología diferente. Y yo creo que esa es la clave importante ya de cómo uno puede mirar este problema de una perspectiva diferente. Cómo el sistema de salud que está representado por X personas, ¿cierto? No puede llegar a personas que justamente no manejan las tecnologías que están a la fecha disponibles, ¿ya? Y eso sin duda que cambia completamente la forma de poder entender y de abordar, ¿ya? Ahora, particularmente el Senama en este periodo desarrolló una serie de cápsulas y de tips, ya que de cierta manera orientaban o guiaban a las personas adultas, a personas mayores, cómo poder descargar una aplicación, cómo poder usar Zoom, cómo poder hacer una videollamada por WhatsApp, ¿ya? Entonces estas ayudas que sin duda marcan una herramienta importante para justamente para ellos para poder resolver un problema, ¿ya? Ahora, desde mi experiencia, lo que pasó habitualmente es que las personas que estaban mayores, formaban parte de una agrupación particular, ¿ya? Muchas veces las personas mayores que sabían manejar tecnología actuaban como tutores para otras, ¿ya? Que necesitaban poder aprenderlo, ¿ya? ¿Ya? O cuando había alguien en la familia que también le dedicaba tiempo para poder enseñarle, ¿ya? Y particularmente es importante esto porque nos demuestra, o sea, yo me quedo dentro de todo con cosas buenas, ya con que las personas mayores justamente nos demostraron que es posible que ellos puedan aprender a usar tecnología, ya porque justamente eso pasó pasó en la cotidianidad y en la clínica, que después de un año y medio, las personas ya justamente ya sabían utilizar WhatsApp, sabían utilizar una llamada telefónica, ya, y eso sin duda que eh, lo hace. Oh, se nos pegó el expositor. Yerko, no sé si tú... más asequible a los dispositivos de salud. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, ya Bernardo, todos somos capaces de manejar un teléfono. Sí, sí, pero por ejemplo, no todo es de accesibilidad de un teléfono, ya, solo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Y eso? ¿Ahora sí? sí, te nos pegaste un poco. Te nos Creo que pegaste, no se habías cortó. pegado. Sí, se estuvo ahí Sí, medio... Ahora se escucha sí, bien. bueno, sí, no, lo que cerraba era en el fondo al final con que las opciones de accesibilidad que tienen los celulares hoy en día son prácticamente desconocidas para todos, ya los celulares, igual que los computadores, tienen un icono que permite adecuarse a las personas con, por ejemplo, con un déficit visual, un manejo por voz, teclas más grandes, letras más grandes, ya. Y eso la verdad es que es una buena alternativa para personas que pudiesen tener algún tipo de discapacidad, ¿ya? Pero lo rescatable de esto es que en este periodo de pandemia las personas mayores nos demostraron que con entrenamiento, con ayuda y con tiempo pueden aprender a manejar tecnología y poder vincularse con la comunidad en general como lo hacemos todos. Yerko, no sé si te gustaría comentar Eso, algo. gracias. No, solamente apoyar lo que propone Bernardo. Creo que lo que él comentó en general es muy útil de tener en consideración, como bajar estos datos en concreto, que fue un poco la pregunta, ir a estos dispositivos que plantea hoy día Senama, buscar la información, particularmente, así como Senama, también las oficinas del adulto mayor de los diferentes municipios están gestionando y generando bastantes programas distintos para poder acercar a las personas mayores al uso de las tecnologías, y lo que él plantea al final, que es muy interesante también, cómo las tecnologías hoy día
se transforma en una herramienta fundamental para favorecer el día a día de las personas mayores. Así como los celulares están adaptados, también hoy día estamos acercándonos a este formato de algunos televisores que están adaptados con herramientas muy pequeñas y muy simples, a veces de bastante bajo costo, poder facilitar el día a día de las personas mayores en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Entonces, es interesante poder acercarnos cada vez más a las tecnologías. Concuerdo con eso. Con respecto a lo mismo, delante mientras preparaba un poquitito esta actividad, en la página del Senama y relacionado con la celebración del Día Internacional de la Persona Mayor, desde el Senama se está hablando, ¿no es cierto?, desde el mes de las personas mayores, y están con la campaña Tú eres su mejor influencer, destinada principalmente a quienes no son del segmento etario, pero para que se pongan en el lugar de ellos y que juntos, de igual a igual, ¿no es cierto?, con los mayores, intercambien experiencias que contribuya a avanzar en el conocimiento y manejo en el mundo digital. Así que si tienen la posibilidad, visiten la página del Senama, ahí está mayor información acerca de esa campaña. Gracias. A nuestros expositores, igual usted, doctor Neira, por su dato extra, porque es cierto, en la página del Senama, de hecho, se encuentran distintas guías, no solo para utilizar redes sociales, sino también hay una guía para utilizar Facebook, o sea, YouTube, que eso igual es un aporte en estos momentos de pandemia a la entretención de las personas mayores, porque escuchar música, por ejemplo, ver videos, aporta significativamente al día a día de uno, o sea, lo mismo que hacemos nosotros probablemente todos los días, todos aquí presentes, también puede ser un aporte y no nos cuesta mucho descargar las guías, echarles un ojo para poder explicarles de la mejor forma posible. Muchas gracias. La persona que preguntó también fue un punto súper importante para tratar. A través de Zoom nos había escrito Paola Reyes, que la veo ahí. Hola, buenas noches. Entonces, si usted quiere, abre su micrófono y nos comenta su pregunta personalmente. Buenas noches. Siempre es un gusto participar en estas instancias donde se ponen en la mesa temas sumamente trascendentales, vejez, discapacidad. Y también yo quisiera invitarlos como a que miremos los diferentes tipos de vejeces, que una vez lo hablamos con Yerko, porque también tenemos mucho estigma, ¿no es cierto?, de que a veces pensamos que todas las personas mayores van a tener discapacidad y eso es un mito, no siempre sucede. O derribando mitos así, que no existe la demencia senil y que tiene asociado una enfermedad. Entonces, mi pregunta iba por ese lado. En este caso, yo presido una fundación que el enfoque es visibilizar la problemática de la persona que cuida, que en este mundo son muchas mujeres que están cuidando en nuestro país. Entonces, asociado a la discapacidad, también está la figura de la persona que cumple el rol de cuidadora o cuidador. Entonces, también es muy importante porque en este minuto todo lo que el sistema o en los soportes de Estado no está diseñado, como ustedes han hablado en este tiempo, lo estamos haciendo nosotros, las mujeres, las que cuidamos. Entonces, también es una invitación a que miremos a esas personas mayores que son dependientes, que no pueden estar en una plataforma hablando sobre sus derechos, pero sí necesitan igualdad de condición, tanto en las atenciones, en diferentes servicios de salud, tal vez paseo, no porque una persona tiene un deterioro cognitivo no puede disfrutar. Hay muchas cosas que están ahí ligadas. Entonces, era cómo nosotros podemos incluir a las personas que cuidamos dentro de este mundo diverso que es el envejecimiento, pero desde la mirada dependencia y discapacidad. Entonces, eso es como lo que quisiera plantearle. Bien. Muchas gracias, Perdón. Paola. ¿Yerko? Sí, solo quería acompañar a Paola en ese desafío que plantea y que nos pone en la mesa. Primero,
la fundación que ella preside, que es la Fundación CAM del adulto mayor, la Fundación CAM Cuidadores del Adulto Mayor, es una fundación que ha hecho un trabajo muy grande precisamente para visibilizar el rol de la familia que cuida, de las cuidadoras, que muchas de ellas también son personas mayores, y ese es otro punto a tener en consideración. En esto de poder hablar, hay un concepto bien interesante que es el concepto de interseccionalidad, en donde se van mezclando las diferentes situaciones en una persona. Por un lado, soy una persona mayor, por otro lado, soy una persona en situación de discapacidad, por otro lado, soy una persona de origen en pueblo originario, por otro lado, soy una persona cuidadora, por otro lado, y se van mezclando las diferentes experiencias en solamente una persona. O quizás no vivo la experiencia de discapacidad, no soy una persona en situación de dependencia, tengo un nivel socioeconómico alto, tengo un nivel socioeconómico bajo, las experiencias son muy, muy distintas. Entonces es necesario visibilizarlas y poder responder un poco a esa diversidad que existe. De una forma, y cómo quizás podríamos responder particularmente a lo que plantea Paola, de cómo mirar también al rol del cuidador, cómo incorporarlo dentro de estos análisis, es que es necesario como acercarnos a poder responder de forma sistémica a este fenómeno y no solamente de forma individualizada. O sea, sabemos hoy día que la gran responsabilidad del cuidado de las personas en situación de discapacidad y dependencia se la ha llevado la familia y, como dice bien Paola, particularmente las mujeres. Entonces hoy día estamos hablando de este concepto de corresponsabilidad, de salir de ese espacio y decir, bueno, no es responsabilidad de la familia solamente y particularmente de una persona entregar herramientas que permitan favorecer un cuidado digno a una persona mayor en situación de discapacidad y de dependencia, sino que es responsabilidad de un sistema completo, en donde deberíamos generar o avanzar hacia la construcción de un plan de cuidados mucho más integral, en el que esté incorporado el Estado, en el que esté incorporado también las municipalidades, en el que se incorporen también a las propias organizaciones de la sociedad civil, en el que muchas veces también está incorporado el mercado, porque a todo esto hay un sistema enorme de atención o de entrega de servicios en el mundo de los cuidados que también ha estado un poquito invisibilizado, que no ha sido normado, en el que no hay mucha capacitación. Entonces, creo que para enfrentar bien este fenómeno del cuidado a la dependencia, tenemos que no solamente mirar a la persona en situación de dependencia, sino también a la persona que cuida, estadiada del cuidador y la persona en situación de dependencia, y responder de forma sistémica y no solamente entregar toda esa responsabilidad a la familia. Gracias, Yerko. Bernardo. Sí, bueno, destacar lo interesante y lo importante que es la pregunta, porque claramente ha sido un tema no tocado en este conversatorio, ¿ya? Y hay cosas que son claves, ¿ya? El rol de cuidadora, sin duda que en la práctica ya es mucho más visibilizado en la medida en que las personas que tienen el rol de cuidadora se agrupen en cierta forma en asociaciones, agrupaciones, fundaciones, ¿ya? Y desde ahí es posible poder verbalizar las necesidades como en conjunto, ¿ya? Y de esa manera es posible, creo yo, poder generar algunos cambios que tengan un poco más de pertinencia respecto de sus propias necesidades, ¿ya? Esto particularmente porque personas que tienen, por ejemplo, el rol de cuidador en Santiago o en el norte de Chile, ¿ya? Puede que sea en términos del hacer cotidiano bastante o muy diferente de lo que es el rol de cuidador de una persona, por ejemplo, en Valdivia, que tiene un sentido de pertenencia y de territorialidad importante ya el desarrollo de esta iniciativa o política, ¿cierto?, que apunten hacia cuidar justamente las personas que tienen el rol de cuidadoras, ¿ya? Y además, interesante es poder incorporar una perspectiva comunitaria, ¿ya? Y familiar respecto de lo que esto significa, ¿ya? Porque socialmente el rol de cuidadora se realiza muy dentro del hogar, ¿ya? Pero desde la puerta hacia afuera es completamente desconocido, ¿ya? Entonces, la medida en que las personas que tienen este rol se agrupan, visibilizan, muestran esta necesidad y esta inquietud, sin duda que hace mucho más, abre por lo menos las posibilidades para poder discutirlo y plantear alternativas. Eso, gracias. Gracias a ustedes. Es súper interesante lo que comentan porque comentan muchos aspectos que se ven como fuera del tema principal del conversatorio, pero es que hay que estar conscientes de que el grupo etario de personas mayores comprende distintas circunstancias de las que uno no siempre está consciente, como por ejemplo, qué pasa con las personas que son cuidadoras, y qué pasa con el tema que mencionaba igual el señor Yerko, que es la interseccionalidad,
en términos de género, por ejemplo, que hoy en día está muy en boga hablar de lo que el género significa y el peso del género en la sociedad. Así que muchas gracias a ambos por trastocar esos temas y espero nosotros también en algún momento podamos darle un espacio más adecuado también a estos puntos. Y bueno, respecto al tema de los Quizá- cuidadores, igual me gustaría aprovechar de pasar el dato que también existen guías para los cuidadores y su salud mental y de apoyo y de como tips para los cuidadores en la página del Senama. Así que si conocen a alguien que está en situación de ser cuidador o cuidadora de una persona mayor, puede encontrar apoyo también en la página web. Doctor Neira, ¿iba a decir algo? No, lo que se está viendo actualmente, ¿no es cierto?, que una persona mayor cuidando a otra persona mayor. Eso se está yendo bastante, Sí. de manera bastante habitual. Sí, es cosa de uno, por ejemplo, ponerse a ver igual el contexto de sus barrios, cómo viven la gente en sus casas. Yo, aquí donde yo vivo, sé de personas mayores que cuidan a personas mayores y que son el único o única cuidador de esa persona. O sea, es muy amplio todo lo que podemos ver en estos casos. Para continuar, entonces, voy a leer la palabra de la pregunta de Paula Bedaño por Facebook también. Es un comentario más que nada y nos dice que falta una mirada interseccional de la discapacidad y envejecimiento que aumenta la vulnerabilidad de las personas. Es lo que estábamos conversando recién. Hay muchos aspectos que involucra, porque es un sujeto inmerso en la sociedad, entonces no simplemente van a haber aspectos de salud, que es lo que se suele tocar cuando uno habla de la persona mayor. Y como última pregunta de Facebook, encontramos a Raúl Contreras, que nos dice que dado el tiempo que ha permanecido las cuarentenas, las personas mayores vemos una alta lista de espera en tratamientos médicos y cómo se han disparado los valores en las prestaciones profesionales, ya sea de geriatras y psiquiatras, por ejemplo, a niveles inalcanzables para muchos. Entonces, su pregunta respecto a esto es cómo podemos ayudar a esos adultos mayores o adultas mayores. Sí, bueno, particularmente desconozco la problemática que presenta el señor Raúl, ya si efectivamente los aranceles o los valores de estas prestaciones han incrementado su valor, ¿ya? Lo que sí puede pasar es que probablemente que ahora que ya se han quitado algunas medidas restrictivas, probablemente hay una demanda importante por algunos especialistas, ¿ya? Y eso significa presumiblemente larga lista de espera, pero desconozco si efectivamente esto se ha visto traducido, ya por lo menos yo desconozco que no haya ninguna denuncia pública oficial que apunte a prácticas. ¿Ya? Ahora, en general, ¿cómo podemos mesa ya y por sobre probablemente va a estar presente por bastante tiempo más, ¿ya? Gracias, Bernardo. ¿Yerko? Y solamente me gustaría complementar ahí con el concepto de asociatividad, de trabajo intersectorial también, que es importante porque, claro, la atención en salud pareciera, desde una mirada muy estándar, que depende de un sistema de salud eh, a veces público, en otras veces privado, desde una perspectiva muy médica aún, como si solamente se pudiera responder frente a las necesidades, por ejemplo, psicológicas, odontológicas, fonoaudiológicas, kinesiológicas, etcétera, desde ir a algún lugar a recibir una atención. Cuando yo creo que es necesario también generar estos movimientos colectivos que surgen desde las propias comunidades y comienzan también a rescatar e incentivar, como ha planteado también Bernardo, la generación de respuestas, de dispositivos de respuesta por parte de las propias municipios muchas veces, de las propias comunidades. Pongo el ejemplo nuevamente de la fundación que preside Paola, por ejemplo, ella lo que hace hoy día es entregar a través de postulación a fondos, a proyectos distintos, atención psicológica, de kinesiológica, si no me equivoco, también de terapia ocupacional, a una serie de personas que cuidan.
Entonces, realmente, claro, por un lado está esta mirada, que también, como dice Bernardo, yo desconozco qué es lo que pasa hoy día con los aranceles y las prestaciones y sus valores, pero sí entiendo que debemos transitar desde esta responsabilidad de la salud única de una institución y hacernos cargo también nosotros por esa responsabilidad, generando estos movimientos colectivos, asociativos e incentivando y tensionando situaciones para que la salud sea realmente mucho más accesible y que llegue a las comunidades de forma integral. Gracias. Esa era nuestra última pregunta de redes sociales. Los comentarios igualmente llegan hasta acá, así que muchas gracias por la disposición de ambos para conversar con el público que nos está viendo a través de Facebook. Le voy a dar la palabra a mi compañera. De igual manera queremos agradecer en esta instancia la asistencia a todas las personas que pudieron de alguna u otra manera darse el tiempo, tanto a través de Facebook o a través de Zoom. Agradecemos también su apoyo en este conversatorio online de nuestra agrupación Mayores Sonrisa de la Universidad Austral de Chile, en la cual pudimos ver cómo el envejecimiento y la discapacidad en una aproximación desde clínica a la realidad. Y bueno, también queremos invitarlos a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, también pueden pillarnos también en YouTube, como Mayores Sonrisa Watch, donde van a poder ver el gran compromiso de trabajo que realizamos en pos de una mejor salud y calidad de vida para las personas mayores, y además de que a través de las redes sociales generamos un lugar donde se pueda conocer y aprender aspectos tanto importantes e interesantes para la población. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Catherine. Gracias, Catherine. Bueno, para ir terminando, nos queda nada más que agradecer a nuestros expositores, Yerko, Bernardo, la verdad que es un gusto poder conversar con amigos, aprender de ustedes. Los temas tratados esta noche podemos abrir un poco más la visión al panorama que respecto de la discapacidad en el contexto en que viven las personas mayores, ¿no es cierto? Es importante también estar consciente que estos aspectos de este grupo etario y que así podemos aportar desde ya la mejora de la calidad de vida de ellas. Así también como adquirir mayores habilidades blandas, ¿no es cierto? La empatía, la comunicación y para poder aportar, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la inclusión en nuestra sociedad. Y sobre todo ir dejando de lado todo lo que son los prejuicios y los estereotipos que podemos tener cada uno de nosotros y ir abriendo un poco más la mente y poder relacionarnos de forma correcta. Así que, Bernardo, Yerko, un abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos quienes se han conectado el día de hoy. Catherine ya dijo todo, que nos pueden seguir. Nosotros estamos como agrupación trabajando, llevamos más de un año trabajando de manera bastante intensa y nuestra intención es poder seguir aportando, ¿no es cierto?, y favorecer en la calidad de vida de personas mayores. Así que muchas gracias, Yerko, Bernardo, nuevamente un abrazo, que estén súper y esperamos que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Así que muchas gracias, buenas noches. Igualmente buenas noches a todos y también pienso lo mismo, espero podamos seguir conversando de estos temas en otra ocasión. Así que hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos. Gracias por la invitación. Nos Muchas vemos. gracias.